El aire espeso de abril golpeaba las calles de Ecatepec como una advertencia silenciosa. Las avenidas principales se extendían como arterias grises, repletas de microbuses, peceras y combis que transportaban cada día a miles de trabajadores hacia la Ciudad de México y de regreso. Era 2015 y los hubs de transporte del municipio vibraban con la energía constante de personas que luchaban por llegar a tiempo a sus empleos, sus escuelas, sus vidas. Nadie imaginaba que esas mismas terminales, esos cruceros donde se formaban las largas filas bajo el sol inclemente, se convertirían en el epicentro de una pesadilla que marcaría para siempre a decenas de familias. La vía Morelos bullía con el sonido ensordecedor de los motores diésel y las voces de los despachadores que gritaban destinos: Indios Verdes, Indios Verdes, Metro Martín Carrera, directo. Los pasajeros se apretujaban en los asientos de plástico gastado, algunos con los ojos cerrados, aprovechando los pocos minutos de descanso antes de otra jornada laboral. El olor a combustible se mezclaba con el aroma de los elotes y esquites que vendían en los puestos callejeros. Era una sinfonía urbana que se repetía todos los días, una rutina que daba certeza en medio del caos metropolitano. Pero esa primavera de 2015, la rutina comenzó a quebrarse. Si estás escuchando esta historia desde algún rincón de México o del mundo, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estos casos que no pueden quedar en el olvido. Cristóbal Jiménez Granados tenía 24 años y vivía en Tlalnepantla cuando decidió hacer ese viaje que cambiaría todo. El 8 de abril de 2015, un conocido le había recomendado una refaccionaria cerca del Puente de Fierro, en Ecatepec, donde podría conseguir a mejor precio la pieza que necesitaba para arreglar su motocicleta. Era una decisión sencilla, práctica, de esas que toman miles de personas todos los días en el área metropolitana. Desplazarse unos kilómetros para ahorrar algo de dinero. Cristóbal abordó el transporte público como lo había hecho cientos de veces antes, sin saber que esa mañana se convertiría en la última vez que su familia lo vería. El Puente de Fierro era más que una estructura metálica que cruzaba el Gran Canal. Era un punto neurálgico donde confluían rutas de transporte, comercios informales y la vida cotidiana de miles de personas. La zona tenía esa energía particular de los lugares de paso, donde la gente llegaba con prisa, hacía sus asuntos y se marchaba rápidamente. Los vendedores ambulantes conocían los horarios de mayor flujo, los conductores de transporte público sabían exactamente cuánto tiempo necesitaban para hacer cada parada, y los comerciantes establecidos habían aprendido a aprovechar cada momento de actividad intensa. La refaccionaria que buscaba Cristóbal estaba ubicada estratégicamente cerca de esas rutas de transporte. Desde afuera parecía un negocio como cualquier otro. Anuncios de autopartes, aceites y servicios mecánicos colgando de la fachada. El patio lleno de vehículos en diferentes estados de reparación. Pero debajo de esa apariencia normal se escondía algo mucho más siniestro. Lo que Cristóbal no sabía, lo que nadie podía imaginar, es que aquel lugar funcionaba como deshuesadero, y que quienes lo operaban habían encontrado en los usuarios del transporte público objetivos perfectos para sus actividades criminales. Los meses que siguieron a la desaparición de Cristóbal fueron una agonía para su familia. Su madre recorrió hospitales, delegaciones, oficinas gubernamentales, siempre con la misma pregunta desesperada. ¿Han visto a mi hijo? Llevaba consigo fotografías impresas en papel fotográfico que se iban desgastando con el tiempo, fotocopias de su credencial de elector,
cualquier documento que pudiera ayudar a identificarlo. Las autoridades tomaban los reportes con la misma rutina burocrática de siempre, llenaban formatos, asignaban números de expediente, prometían que harían lo necesario. Pero los días pasaban y no había noticias, no había pistas, no había esperanza tangible. La investigación oficial avanzaba lentamente. Los detectives asignados al caso siguieron la última ruta conocida de Cristóbal. Entrevistaron a los operadores de transporte que cubrían esa zona, revisaron las cámaras de seguridad disponibles. El rastro los llevó inevitablemente hacia la refaccionaria del Puente de Fierro, ese negocio que había recomendado el conocido de Cristóbal. Al principio, los trabajadores del lugar negaron haber visto al joven. Sus versiones coincidían demasiado bien, sus respuestas sonaban ensayadas. Pero los investigadores persistieron y poco a poco comenzaron a encontrar inconsistencias en sus testimonios. Mientras tanto, la familia de Cristóbal no se quedó de brazos cruzados. Su madre organizó búsquedas en la zona, pegó volantes en los postes de luz y las paradas de transporte. Habló con otros familiares de desaparecidos que había conocido en su doloroso recorrido por las instituciones. Descubrió que no estaba sola, que había otras familias viviendo la misma pesadilla, buscando a sus seres queridos desaparecidos en circunstancias similares. Algunas habían perdido a sus familiares en esas mismas rutas de transporte, en esos mismos cruceros donde confluían miles de personas todos los días. El Gran Canal se convirtió en un lugar recurrente en las pesadillas de estas madres buscadoras. Esa corriente de agua sucia que atravesaba el oriente del Valle de México había sido testigo silencioso de demasiadas tragedias. Las madres comenzaron a organizarse para realizar búsquedas en sus alrededores, equipadas con palas, guantes y una esperanza que se negaba a morir. Sabían que las probabilidades de encontrar a sus hijos con vida disminuían con cada día que pasaba, pero no podían detenerse. La búsqueda se había convertido en su razón de existir, en la única forma de mantener viva la memoria de quienes amaban. La verdad sobre lo que había pasado con Cristóbal comenzó a revelarse meses después de su desaparición. Los investigadores habían logrado reunir suficientes evidencias para señalar que los trabajadores de la refaccionaria estaban involucrados en su secuestro. El negocio funcionaba como fachada para actividades criminales, y quienes lo operaban habían desarrollado un sistema para identificar a víctimas potenciales entre los usuarios del transporte público. Cristóbal había sido seleccionado como objetivo, posiblemente por su apariencia de tener recursos para pagar un rescate, o simplemente por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero justo cuando parecía que la justicia podría llegar, el destino intervino de la manera más cruel. Los presuntos implicados en la desaparición de Cristóbal murieron en un accidente de motocicleta. El impacto fue devastador para la familia del joven desaparecido. No solo perdían la posibilidad de obtener respuestas sobre el paradero de su ser querido, sino que también se les arrebataba la oportunidad de que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus actos. El dolor se multiplicó. La desesperanza se hizo más profunda. ¿Cómo podían seguir adelante, sabiendo que nunca sabrían exactamente qué había pasado con Cristóbal? La historia de Cristóbal no era un caso aislado. Durante ese mismo período, otras personas que utilizaban regularmente el transporte público en la zona comenzaron a desaparecer en circunstancias similares. Los patrones eran inquietantemente consistentes: personas que viajaban solas, que utilizaban rutas específicas, que tenían negocios que hacer en zonas donde el flujo de personas dificultaba que alguien notara inmediatamente su ausencia. Los criminales
Habían encontrado en el sistema de transporte público un terreno fértil para sus operaciones. El hub de transporte de la vía Morelos se transformó en un territorio de incertidumbre. Los usuarios habituales comenzaron a notar cambios sutiles. Personas que observaban demasiado, conversaciones susurradas, movimientos que no parecían naturales. Algunos choferes de microbuses y peceras reportaron haber visto individuos que subían y bajaban de las unidades sin aparente destino, como si estuvieran estudiando las rutas y los horarios. La paranoia se extendía lentamente, pero la necesidad económica obligaba a la mayoría a seguir utilizando el transporte público. No tenían alternativa. Las autoridades de Ecatepec se enfrentaban a un problema complejo. El municipio había crecido exponencialmente en las décadas anteriores, convirtiéndose en una de las demarcaciones más pobladas del país. Los recursos policíacos eran limitados y la supervisión del transporte público resultaba particularmente difícil debido al gran número de rutas y operadores. Además, muchos de los choferes y despachadores trabajaban de manera informal, lo que complicaba cualquier intento de establecer protocolos de seguridad o sistemas de monitoreo efectivos. Diego tenía 16 años cuando desapareció el 4 de septiembre de 2015. Su madre, Verónica Rosas, recuerda vívidamente esa mañana que comenzó como cualquier otra. Diego se había levantado temprano, había desayunado rápidamente y había salido de casa con la promesa de regresar antes del anochecer. Tenía planes con unos amigos, nada extraordinario para un adolescente en domingo. Pero las horas pasaron, llegó la noche, y Diego no regresó. Su teléfono celular sonaba y sonaba sin respuesta. Sus amigos dijeron haberlo visto por última vez cerca de una parada de transporte público, pero nadie recordaba exactamente en qué unidad había subido o hacia dónde se dirigía. Verónica comenzó su propia investigación esa misma noche. Recorrió las calles del barrio preguntando a cualquiera que pudiera haber visto a su hijo. Visitó las casas de sus amigos, habló con los choferes de las rutas que Diego solía utilizar, revisó cada rincón donde él pudiera haberse refugiado. Pero no había rastro, no había pistas, no había explicación lógica para su ausencia. Al día siguiente presentó la denuncia formal, iniciando un proceso burocrático que se extendería por años sin resultados concretos. La desaparición de Diego coincidió temporalmente con otros casos similares en la zona. Los investigadores comenzaron a notar patrones preocupantes. Jóvenes que desaparecían después de abordar transporte público, familias que perdían el contacto con sus seres queridos en circunstancias aparentemente normales, rutas específicas donde se concentraban las desapariciones. Era como si alguien estuviera cazando de manera sistemática entre los usuarios del sistema de transporte. Verónica se unió a otros padres de familia que vivían la misma pesadilla. Juntos formaron redes de apoyo, compartieron información, organizaron búsquedas conjuntas. Descubrieron que las desapariciones no se limitaban a Ecatepec, sino que se extendían a municipios vecinos como Tlalnepantla, Coacalco y Tultitlán. Todas las demarcaciones conectadas por las mismas rutas de transporte público, todas afectadas por el mismo fenómeno inexplicable. Los criminales parecían operar sin fronteras municipales, aprovechando la falta de coordinación entre las diferentes autoridades locales. Las madres buscadoras desarrollaron sus propias técnicas de investigación. Aprendieron a leer los indicios que las autoridades pasaban por alto, a interpretar los silencios sospechosos, a identificar los lugares donde era más probable encontrar pistas sobre el paradero de sus seres queridos. El Gran Canal se convirtió en uno de sus destinos más frecuentes.
Sabían que muchas víctimas de violencia habían sido encontradas en sus alrededores y tenían la esperanza de que sus propios familiares pudieran estar en algún lugar cercano. Las jornadas de búsqueda se realizaban los fines de semana, cuando las madres podían ausentarse de sus trabajos. Se levantaban antes del amanecer, preparaban termos con café y tortas para el camino y se dirigían hacia las zonas donde creían que podrían encontrar algo. Caminaban por horas bajo el sol inclemente, revisando cada barranco, cada terreno baldío, cada construcción abandonada. Sus manos se llenaban de ampollas por el uso de las palas, sus espaldas se resentían por las horas agachadas buscando entre la maleza, pero nunca se detenían. La esperanza las mantenía en movimiento. Los colectivos de madres buscadoras comenzaron a documentar meticulosamente cada caso. Crearon bases de datos con fotografías, fechas de desaparición, últimas ubicaciones conocidas, características físicas de sus seres queridos. Compartían esta información entre ellas y con cualquier autoridad que quisiera escucharlas. Gradualmente, empezaron a identificar patrones más específicos, horarios en los que ocurrían más desapariciones, rutas particularmente peligrosas, métodos que utilizaban los criminales para seleccionar a sus víctimas. La zona del Puente de Fierro adquirió una importancia especial en sus investigaciones, no solo porque ahí había desaparecido Cristóbal, sino porque múltiples testimonios coincidían en señalar esa área como un punto donde se habían visto por última vez a varias personas desaparecidas. La confluencia de vías de comunicación hacía que fuera un lugar ideal para que los criminales operaran. Podían llegar rápidamente desde diferentes direcciones y escapar por rutas múltiples. Además, el constante flujo vehicular proporcionaba la cobertura perfecta para actividades sospechosas. Los testimonios de conductores de transporte público comenzaron a proporcionar pistas valiosas. Algunos recordaban haber visto a personas que coincidían con las descripciones de los desaparecidos subiendo a sus unidades, pero también reportaban haber notado individuos sospechosos que parecían seguir o vigilar a ciertos pasajeros. Otros choferes admitieron haber sido abordados por desconocidos que les hacían preguntas específicas sobre sus rutas, horarios y tipos de pasajeros que transportaban habitualmente. La investigación reveló que los criminales habían desarrollado un sistema sofisticado de selección de víctimas. No actuaban al azar, sino que estudiaban cuidadosamente los patrones de movilidad de las personas, identificaban a quienes viajaban solos regularmente y esperaban el momento oportuno para actuar. Utilizaban las terminales y paradas de transporte como zonas de observación, mezclándose con los usuarios normales, mientras identificaban objetivos potenciales. Era un método que les permitía operar durante meses sin levantar sospechas. El impacto psicológico en la comunidad fue devastador. Los usuarios del transporte público comenzaron a experimentar niveles de ansiedad antes desconocidos. Madres que antes permitían que sus hijos adolescentes viajaran solos, ahora los acompañaban hasta sus destinos. Trabajadores que utilizaban las mismas rutas durante años comenzaron a variar sus horarios y recorridos, tratando de ser menos predecibles. El miedo se había instalado en la rutina diaria de miles de personas. Las autoridades implementaron operativos especiales en las zonas más afectadas, pero los resultados fueron limitados. Los criminales parecían tener la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier cambio en las estrategias de seguridad. Cuando aumentaba la vigilancia en una ruta, simplemente trasladaban sus operaciones a otra zona. Cuando se intensificaban los controles en determinados horarios, modificaban sus patrones temporales. Era una guerra de adaptación constante en la que siempre parecían llevar ventaja.
Verónica continuaba su búsqueda de Diego con una determinación que impresionaba a quienes la conocían. Yo me imagino que a mi hijo lo voy a encontrar en situación de calle, desorientado, a lo mejor en un lugar donde está contra su voluntad, pero lo imagino vivo, repetía constantemente. Esa esperanza inquebrantable la llevaba a recorrer albergues, hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación, cualquier lugar donde Diego pudiera estar retenido contra su voluntad o donde pudiera haber llegado si había perdido la memoria por algún traumatismo. La teoría de Verónica sobre lo que pudo haber pasado con su hijo se basaba en las circunstancias de su desaparición y en las personas con las que Diego había salido esa mañana de septiembre. Ella sospechaba que su hijo había recibido un golpe en la cabeza que le había provocado amnesia y que deambulaba por las calles sin recordar quién era o dónde vivía. Era una teoría que le permitía mantener la esperanza de encontrarlo vivo, pero que también la obligaba a expandir su búsqueda a lugares cada vez más lejanos y diversos. Los primeros días después de la desaparición de Diego, Verónica había realizado búsquedas superficiales en el Gran Canal. Sin experiencia en este tipo de actividades y sin el equipo adecuado, sus esfuerzos habían sido limitados. Pero con el tiempo, al unirse a otros colectivos de madres buscadoras, aprendió técnicas más efectivas de búsqueda y recuperación. Las jornadas organizadas en el Gran Canal se convirtieron en eventos comunitarios donde participaban familiares de desaparecidos de varios municipios, voluntarios y ocasionalmente autoridades locales. El Gran Canal tenía una importancia estratégica particular en la geografía de las desapariciones. Su ubicación permitía acceso desde múltiples vías principales: la Vía Morelos, la Avenida Primero de Mayo, el Circuito Exterior Mexiquense y la Carretera Federal Pachuca-México. Esta confluencia de rutas hacía que fuera relativamente fácil para los criminales llegar al lugar, deshacerse de evidencias o cuerpos y escapar rápidamente por cualquiera de las múltiples vías de acceso. Las madres buscadoras habían teorizado que muchos responsables de desapariciones utilizaban el canal como destino final para ocultar las huellas de sus crímenes. Durante 2015, las desapariciones en Ecatepec siguieron un patrón ascendente alarmante. Los casos no se limitaban a los hubs de transporte, pero una proporción significativa de ellos estaba relacionada con personas que habían sido vistas por última vez en terminales, paradas o a bordo de unidades de transporte público. Las familias afectadas comenzaron a organizarse no solo para buscar a sus seres queridos, sino también para presionar a las autoridades por investigaciones más efectivas y por medidas preventivas que pudieran proteger a otros usuarios del transporte. La respuesta institucional fue inicialmente lenta e inadecuada. Las autoridades municipales argumentaban que sus recursos eran limitados y que la responsabilidad de investigar las desapariciones correspondía a instancias estatales y federales. Las autoridades estatales, por su parte, señalaban que muchos casos involucraban rutas de transporte que cruzaban múltiples municipios, complicando la jurisdicción y la coordinación de esfuerzos. Mientras tanto, las familias seguían esperando respuestas que no llegaban. Los medios de comunicación local comenzaron a prestar atención al fenómeno hacia finales de 2015, cuando el número de casos había alcanzado proporciones que ya no podían ignorarse. Los reportajes iniciales se centraron en historias individuales como la de Cristóbal o la de Diego, pero gradualmente comenzaron a explorar los patrones más amplios que conectaban estos casos. La cobertura mediática ayudó a visibilizar el problema, pero también generó debates sobre si la publicidad podría alertar a los criminales y complicar las investigaciones.
Las familias de los desaparecidos tenían opiniones divididas sobre la atención mediática. Algunas la veían como una herramienta necesaria para presionar a las autoridades y para mantener vivos los casos en la conciencia pública. Otras temían que demasiada exposición pudiera poner en peligro a sus seres queridos si estos aún estaban vivos y retenidos en algún lugar. Sin embargo, la mayoría coincidía en que el silencio solo beneficiaba a los criminales y que era necesario hablar, denunciar, exigir justicia. La zona metropolitana comenzó a experimentar cambios en los patrones de uso del transporte público. Algunas rutas que anteriormente eran muy utilizadas comenzaron a perder pasajeros, mientras que otras se saturaron cuando los usuarios buscaron alternativas que consideraban más seguras. Los operadores de transporte reportaron disminuciones en sus ingresos, y algunos decidieron modificar sus rutas o sus horarios para evitar las zonas que habían sido identificadas como problemáticas. Los efectos económicos de las desapariciones se extendieron más allá del sector transporte. Comercios ubicados cerca de las terminales y paradas más afectadas reportaron disminuciones en sus ventas, ya que menos personas transitaban por esas zonas. Algunos negocios decidieron cerrar más temprano o implementar medidas de seguridad adicionales. La actividad económica informal, que dependía del flujo constante de usuarios del transporte público, también se vio afectada. Las investigaciones oficiales comenzaron a revelar conexiones entre algunos casos de desapariciones y organizaciones criminales más amplias. Los grupos que operaban en el área metropolitana habían diversificado sus actividades, incluyendo no solo el secuestro tradicional por rescate, sino también la trata de personas, el reclutamiento forzado y otras formas de explotación. El transporte público se había convertido en una fuente de víctimas para estas diversas modalidades delictivas. La complejidad del fenómeno requería respuestas coordinadas que involucraran múltiples niveles de gobierno y diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, la coordinación efectiva resultó ser uno de los mayores desafíos. Cada autoridad tenía sus propias prioridades, sus propios recursos limitados, sus propias interpretaciones sobre cuáles eran las mejores estrategias para abordar el problema. Las familias de los desaparecidos se encontraban navegando por un laberinto burocrático que parecía diseñado más para proteger a las instituciones que para encontrar a las víctimas. A medida que 2015 llegaba a su fin, las cifras oficiales comenzaron a reflejar la magnitud real del problema. Ecatepec se posicionó como uno de los municipios con mayor número de desapariciones en el estado, y una proporción significativa de estos casos estaba relacionada con el uso del transporte público. Las estadísticas eran alarmantes, pero detrás de cada número había una historia humana. Una familia desgarrada, una comunidad afectada por la incertidumbre y el miedo. Las madres buscadoras se habían convertido en expertas de facto en técnicas de investigación, búsqueda y recuperación. Su conocimiento sobre el terreno, sus redes de información informal, su dedicación incansable, las había posicionado como actores fundamentales en los esfuerzos por localizar a los desaparecidos. Las autoridades comenzaron a reconocer, aunque de manera limitada, que estas mujeres poseían información valiosa y que su colaboración era esencial para cualquier estrategia efectiva de búsqueda. Los colectivos de familias también se convirtieron en espacios de sanación mutua. Las madres, padres y hermanos de los desaparecidos encontraron en estas organizaciones no solo apoyo para sus búsquedas, sino también comprensión emocional que no podían obtener en otros lugares.
Quienes no habían vivido la experiencia de perder a un ser querido en estas circunstancias difícilmente podían entender la mezcla particular de dolor, esperanza, desesperación y determinación que caracterizaba su experiencia diaria. La estigmatización social fue otro obstáculo que enfrentaron las familias. Algunos sectores de la sociedad tendían a culpar a las víctimas o a sus familias por las desapariciones, sugiriendo que debían haber estado involucrados en actividades ilícitas o que habían sido negligentes en sus medidas de seguridad. Esta culpabilización secundaria agregaba un dolor adicional a familias que ya estaban atravesando por la experiencia más difícil de sus vidas. Las búsquedas en campo se intensificaron conforme se acercaba el primer aniversario de las primeras desapariciones. Las madres buscadoras organizaron jornadas masivas que involucraron a cientos de personas, incluyendo familiares de otros municipios, voluntarios de organizaciones civiles, estudiantes universitarios y ciudadanos solidarios. Estas búsquedas no solo tenían el objetivo práctico de localizar restos o pistas, sino que también servían para mantener visible el problema y para demostrar que las familias no se rendirían. Los hallazgos durante estas búsquedas no siempre correspondían a los casos específicos que se estaban investigando, pero contribuían a un panorama más amplio sobre la violencia y las desapariciones en la región. Restos humanos, prendas de vestir, objetos personales, todos estos elementos ayudaban a reconstruir historias que habían quedado incompletas. Cada hallazgo representaba una pequeña victoria contra el olvido y la impunidad, aunque también renovaba el dolor de las familias que seguían sin respuestas sobre sus propios seres queridos. La presión social y mediática comenzó a generar algunas respuestas institucionales hacia mediados de 2016. Las autoridades estatales anunciaron la creación de unidades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, el incremento de recursos destinados a estas investigaciones y el establecimiento de protocolos específicos para casos relacionados con el transporte público. Sin embargo, las familias mantuvieron un escepticismo justificado sobre la efectividad real de estas medidas, basado en su experiencia previa con promesas incumplidas. Los cambios en las dinámicas del transporte público fueron graduales pero significativos. Algunos operadores comenzaron a implementar sistemas básicos de monitoreo, como registros más detallados de pasajeros en rutas específicas o comunicación más frecuente con bases de control. Los usuarios desarrollaron estrategias de autoprotección, viajar en grupos cuando era posible, mantener comunicación constante con familiares sobre su ubicación, evitar ciertos horarios o rutas que consideraban más riesgosos. La tecnología comenzó a jugar un papel más importante en los esfuerzos de búsqueda. Las familias aprendieron a utilizar redes sociales para difundir información sobre sus seres queridos desaparecidos, crear redes de apoyo más amplias y coordinarse con otros colectivos en diferentes regiones. Los teléfonos celulares se convirtieron en herramientas fundamentales tanto para la prevención como para la investigación de desapariciones. Las autoridades federales comenzaron a prestar mayor atención al problema de las desapariciones en general, y los casos de Ecatepec formaron parte de análisis más amplios sobre patrones criminales en el área metropolitana. Se establecieron bases de datos más sofisticadas, se mejoraron los protocolos de intercambio de información entre diferentes niveles de gobierno, y se crearon mecanismos específicos para casos que involucraban múltiples jurisdicciones. Sin embargo,
Para las familias de Cristóbal, Diego y tantos otros, estos avances institucionales llegaban demasiado tarde. Sus seres queridos seguían desaparecidos, sus preguntas seguían sin respuesta, su dolor seguía siendo una presencia constante en sus vidas. La búsqueda se había convertido en una forma de vida, en una misión que definía su existencia y que no podían abandonar mientras quedara una mínima posibilidad de encontrar respuestas. La comunidad de Ecatepec había cambiado irreversiblemente. La confianza en las instituciones se había erosionado, las relaciones sociales se habían modificado por la desconfianza y el miedo, las rutinas diarias se habían adaptado a una nueva realidad donde la seguridad personal no podía darse por sentada. Pero también había emergido una solidaridad particular entre quienes habían sido afectados directa o indirectamente por las desapariciones. Los testimonios de supervivientes comenzaron a surgir gradualmente. Personas que habían logrado escapar de intentos de secuestro en transporte público o que habían notado situaciones sospechosas y habían podido alertar a otros usuarios. Estos testimonios proporcionaron información valiosa sobre los métodos utilizados por los criminales, pero también confirmaron los peores temores de las familias sobre lo que pudo haber pasado con sus seres queridos. Las investigaciones revelaron que los criminales utilizaban una variedad de estrategias para seleccionar y abordar a sus víctimas. Algunas involucraban la colaboración de personas que trabajaban en el sistema de transporte público, incluyendo choferes, despachadores o mecánicos que proporcionaban información sobre usuarios habituales o sobre rutas menos vigiladas. Otras estrategias se basaban en la observación sistemática de los patrones de movilidad de personas específicas, hasta identificar el momento más vulnerable para actuar. La dimensión de género del problema se hizo evidente conforme se analizaron más casos. Aunque las desapariciones afectaron tanto a hombres como a mujeres, las modalidades y los motivos parecían diferir según el género de las víctimas. Las mujeres jóvenes eran frecuentemente objetivo de redes de trata con fines de explotación sexual, mientras que los hombres jóvenes eran más comúnmente reclutados de manera forzada por organizaciones criminales o secuestrados con fines de extorsión. Los efectos intergeneracionales del trauma comenzaron a manifestarse en las familias afectadas. Los hermanos menores de los desaparecidos desarrollaron miedos específicos relacionados con el transporte público. Algunos padres experimentaron problemas de salud física y mental relacionados con el estrés crónico de la búsqueda, y las dinámicas familiares se reorganizaron completamente alrededor de la ausencia del ser querido desaparecido. La solidaridad comunitaria se expresó de múltiples formas. Vecinos que acompañaban a las madres en sus búsquedas, comerciantes que proporcionaban agua y alimentos durante las jornadas de campo, estudiantes que ayudaban con la difusión de información en redes sociales, profesionales que ofrecían sus servicios de manera gratuita para apoyar las investigaciones. Esta red de apoyo informal se convirtió en un recurso fundamental para las familias afectadas. Los rituales conmemorativos adquirieron una importancia especial en la vida de estas familias. Fechas de aniversario de las desapariciones, días de búsqueda colectiva, marchas de visibilización. Todos estos eventos ayudaban a mantener viva la memoria de los desaparecidos y a renovar el compromiso comunitario con su búsqueda. También servían como espacios de expresión del dolor y de reafirmación de la esperanza. La documentación meticulosa se convirtió en una obsesión comprensible para las familias. Fotografías, videos, testimonios, mapas, cronologías, todos estos elementos se archivaban cuidadosamente con la esperanza de que algún día pudieran servir como evidencia en procesos judiciales o como pistas para localizar a los desaparecidos.
Esta documentación también funcionaba como una forma de resistencia contra el olvido institucional y social. Los niños y adolescentes que crecieron durante este período desarrollaron una conciencia particular sobre los riesgos asociados con el transporte público y con la vida urbana en general. Sus padres les enseñaron estrategias de seguridad que generaciones anteriores no habían necesitado, modificando fundamentalmente la experiencia de crecer en esta comunidad. Las organizaciones de la sociedad civil, especializadas en derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas, comenzaron a trabajar más estrechamente con las familias afectadas. Proporcionaron asesoría legal, capacitación en técnicas de búsqueda, apoyo psicológico y acompañamiento en los procesos de exigencia de justicia ante las autoridades. Esta colaboración profesionalizó en cierta medida los esfuerzos de búsqueda y fortaleció las capacidades de los colectivos de familias. La memoria colectiva de estos eventos se fue construyendo a través de múltiples narrativas. Las historias oficiales que aparecían en estadísticas gubernamentales, las versiones periodísticas que se publicaban en medios de comunicación, los testimonios personales que circulaban en redes sociales, las canciones y expresiones artísticas que emergían de la comunidad. Cada una de estas narrativas contribuía a construir un entendimiento complejo y multifacético de lo que había ocurrido. La internacionalización del problema se hizo evidente cuando organizaciones de derechos humanos internacionales comenzaron a incluir estos casos en sus informes sobre desapariciones forzadas en México. La situación de Ecatepec se contextualizar dentro de un problema nacional más amplio, pero también adquirió visibilidad específica como ejemplo de cómo las desapariciones afectaban a las comunidades urbanas más vulnerables. Los procesos judiciales avanzaron lentamente cuando avanzaron. La muerte de los presuntos responsables de la desaparición de Cristóbal fue emblemática de muchas frustraciones que enfrentaron las familias en su búsqueda de justicia. Casos que parecían tener pistas prometedoras se estancaban por falta de evidencias, por problemas de coordinación entre autoridades o por la desaparición o muerte de testigos clave. Las transformaciones urbanas en la zona reflejaron los cambios sociales más profundos. Algunos terminales de transporte fueron reubicados o modificados. Se instalaron más cámaras de seguridad en áreas consideradas problemáticas. Se mejoraron los sistemas de iluminación en paradas y andenes. Sin embargo, estas medidas físicas no podían abordar las causas estructurales más profundas que habían hecho posible las desapariciones. La economía familiar de quienes tenían desaparecidos se vio profundamente afectada. Los gastos relacionados con la búsqueda, los viajes a diferentes instituciones, la reproducción de materiales informativos, las contribuciones para búsquedas colectivas, todos estos costos se sumaban a familias que frecuentemente ya enfrentaban limitaciones económicas. Algunas madres tuvieron que reducir sus horas de trabajo remunerado para dedicar tiempo a la búsqueda, afectando aún más sus ingresos familiares. Las redes de información informal se convirtieron en sistemas de inteligencia comunitaria. Conductores de transporte público, vendedores ambulantes, trabajadores de seguridad, vecinos, todos desarrollaron canales de comunicación para reportar situaciones sospechosas o para compartir información relevante sobre casos de desaparición. Esta inteligencia ciudadana frecuentemente resultaba más efectiva que los sistemas oficiales de información. Los medios digitales transformaron las estrategias de búsqueda y visibilización. Las familias aprendieron a utilizar Facebook, Twitter, WhatsApp y otras plataformas para difundir información sobre sus seres queridos desaparecidos,
coordinarse con otros colectivos y mantener presión pública sobre las autoridades. Los algoritmos de las redes sociales ayudaban a que la información llegara a audiencias más amplias, pero también presentaban desafíos relacionados con la veracidad y la vigencia de la información compartida. La salud mental de las familias afectadas requirió atención especializada que frecuentemente no estaba disponible a través de los sistemas públicos de salud. Algunas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a ofrecer servicios de apoyo psicológico específicamente diseñados para familiares de personas desaparecidas, reconociendo que este tipo de trauma tenía características particulares que requerían enfoques terapéuticos específicos. Los efectos en la salud física fueron igualmente significativos. El estrés crónico de la búsqueda, las jornadas físicamente demandantes de excavación y recorridos, la alimentación irregular durante las actividades de campo, todo esto cobró un precio en los cuerpos de quienes dedicaron años de sus vidas a buscar a sus seres queridos. Algunas madres desarrollaron problemas cardiovasculares, otros familiares experimentaron dolores crónicos y muchos reportaron problemas de sueño persistentes. La dimensión espiritual y religiosa de la búsqueda proporcionó consuelo y fortaleza para muchas familias. Algunas encontraron en sus tradiciones religiosas recursos para mantener la esperanza y para dar sentido al sufrimiento. Otras desarrollaron nuevas prácticas espirituales o se acercaron a tradiciones que antes no habían explorado. Los rituales religiosos alrededor de las fechas significativas se convirtieron en momentos de reunión comunitaria y renovación del compromiso con la búsqueda. La educación de otros familiares y de la comunidad en general se convirtió en una misión para quienes habían sido afectados directamente. Compartían sus experiencias en escuelas, organizaciones comunitarias, medios de comunicación, siempre con el objetivo de prevenir que otras familias pasaran por la misma experiencia. Esta labor educativa también ayudaba a procesar su propio dolor y a encontrar propósito en medio de su tragedia personal. Los vínculos con familiares de desaparecidos en otras regiones de México y en otros países crearon redes de solidaridad transnacionales. Las madres de Ecatepec establecieron contactos con madres centroamericanas que buscaban a migrantes desaparecidos en territorio mexicano, con familiares de víctimas de desaparición forzada en otros estados, con organizaciones internacionales de familiares de desaparecidos. Estas conexiones proporcionaron perspectiva más amplia sobre su experiencia y recursos adicionales para sus búsquedas. La documentación audiovisual se convirtió en una herramienta fundamental tanto para la búsqueda como para la preservación de la memoria. Familias aprendieron a grabar testimonios, a fotografiar evidencias, a crear videos que pudieran ser compartidos ampliamente. Esta documentación también servía como una forma de terapia, permitiendo a las familias narrativizar su experiencia y crear registros que pudieran ser útiles para generaciones futuras. Los cambios en las políticas públicas que se lograron fueron resultado directo de la presión sostenida de las familias organizadas. Nuevas leyes, protocolos especializados, asignación de recursos específicos, creación de instituciones dedicadas a la búsqueda, todos estos logros tuvieron su origen en el activismo incansable de quienes se negaron a aceptar la desaparición de sus seres queridos como un hecho consumado. La formación de liderazgos emergentes entre las familias afectadas fue uno de los resultados no anticipados de esta tragedia. Madres que nunca habían participado en espacios públicos se convirtieron en voceras expertas, negociadoras hábiles, organizadoras efectivas,
Desarrollaron habilidades de comunicación, gestión, advocacy, que les permitieron interactuar con autoridades de alto nivel y representar efectivamente los intereses de sus comunidades. Las alianzas con académicos e investigadores enriquecieron el entendimiento del fenómeno. Estudios antropológicos, sociológicos, criminológicos, todos contribuyeron a desarrollar explicaciones más sofisticadas sobre las causas y las dinámicas de las desapariciones. Esta colaboración también ayudó a documentar de manera más rigurosa las experiencias de las familias y a sistematizar las lecciones aprendidas durante años de búsqueda. La creatividad se expresó a través de múltiples formas artísticas. Murales con rostros de desaparecidos aparecieron en muros de la comunidad. Canciones que narraban historias específicas comenzaron a circular. Obras de teatro comunitario representaron las experiencias de las familias. Estas expresiones artísticas servían tanto para procesar el dolor como para mantener viva la memoria de quienes seguían ausentes. Las conmemoraciones anuales se institucionalizaron como momentos de reflexión colectiva y renovación del compromiso con la búsqueda. El 30 de agosto se estableció como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y las familias de Ecatepec organizaron eventos especiales cada año para marcar esta fecha. Estas conmemoraciones también servían para evaluar los avances logrados y para establecer nuevas metas para el año siguiente. La perspectiva de las nuevas generaciones comenzó a influir en las estrategias de búsqueda. Hijos menores de los desaparecidos que habían crecido durante el proceso de búsqueda aportaron ideas frescas, conocimiento tecnológico y perspectivas diferentes sobre cómo abordar el problema. Su participación también aseguró una continuidad intergeneracional en los esfuerzos de búsqueda. Los logros parciales se celebraron como victorias significativas. Cada vez que se localizaba a una persona desaparecida, aunque no fuera de los casos específicos de Ecatepec, se vivía como un triunfo colectivo. Cada cambio en las políticas públicas, cada reconocimiento oficial del problema, cada nueva herramienta disponible para la búsqueda, todo se valoraba como un paso adelante en la lucha más amplia contra la desaparición. La internacionalización de las demandas de justicia llevó a que casos específicos de Ecatepec fueran presentados ante instancias internacionales de derechos humanos. Aunque estos procesos eran largos y complejos, proporcionaban una vía adicional para presionar por respuestas y para obtener reconocimiento internacional de las violaciones a derechos humanos que habían experimentado. Las lecciones aprendidas durante esta experiencia se sistematizaron para beneficio de otras comunidades que enfrentaran situaciones similares. Manuales de búsqueda, protocolos de organización familiar, estrategias de incidencia política, todos estos recursos se compartieron con colectivos de otros lugares. Las madres de Ecatepec se convirtieron en consultoras expertas para familias de otros lugares que iniciaban procesos de búsqueda. La transformación personal de quienes participaron en esta búsqueda fue profunda e irreversible. Personas que antes se consideraban apolíticas se convirtieron en activistas comprometidos. Madres que habían vivido vidas centradas en el hogar se transformaron en líderes comunitarias reconocidas. Familias que habían estado desconectadas de redes sociales más amplias desarrollaron vínculos sólidos con movimientos nacionales e internacionales. El impacto en las políticas de transporte público fue gradual pero significativo.
nuevas regulaciones para operadores, sistemas mejorados de monitoreo de rutas, protocolos de seguridad para usuarios, capacitación especializada para conductores. Todas estas medidas se implementaron parcialmente como respuesta a los casos de desaparición. Aunque no resolvían completamente el problema, representaban reconocimiento oficial de que existía un problema que requería atención específica. La solidaridad de organizaciones internacionales proporcionó recursos adicionales y legitimidad a las demandas de las familias. Fundaciones internacionales de derechos humanos, redes transnacionales de familiares de desaparecidos, organismos intergubernamentales, todos contribuyeron con recursos financieros, técnicos y políticos que fortalecieron los esfuerzos locales de búsqueda. Los avances tecnológicos comenzaron a ofrecer nuevas herramientas para la búsqueda. Aplicaciones móviles para reportar desapariciones, sistemas de geolocalización para familiares, bases de datos más sofisticadas para cruzar información, técnicas forenses más avanzadas para identificación de restos. Todas estas innovaciones gradualmente se pusieron al servicio de las familias buscadoras. La reconstrucción del tejido social en las comunidades afectadas requirió esfuerzos conscientes y sostenidos. Las desapariciones habían fragmentado las relaciones de confianza, habían generado sospechas y miedos, habían modificado las dinámicas de convivencia cotidiana. Reconstruir ese tejido social implicaba no solo encontrar a los desaparecidos, sino también sanar las heridas colectivas que habían dejado su ausencia. La esperanza se mantuvo viva a través de rituales cotidianos y extraordinarios. Madres que seguían preparando la comida favorita de sus hijos desaparecidos, familias que mantenían habitaciones tal como las habían dejado sus seres queridos, comunidades que seguían incluyendo a los desaparecidos en sus oraciones y celebraciones. Estos actos de memoria y esperanza proporcionaban fuerza para continuar la búsqueda día tras día. La búsqueda se había transformado en una forma de vida, en una identidad que definía no solo a las familias directamente afectadas, sino a toda la comunidad. Era una búsqueda que trascendía la localización física de los desaparecidos para convertirse en una búsqueda de verdad, justicia, memoria y transformación social. Una búsqueda que continuaría mientras quedara una sola familia sin respuestas, una sola comunidad herida por la ausencia, una sola esperanza de que el amor pudiera ser más fuerte que el olvido. En el corazón de esta historia permanecía una verdad simple pero poderosa. Cada persona desaparecida tenía un nombre, una historia, una familia que la amaba y que nunca dejaría de buscarla. Cristóbal, Diego y todos los otros cuyas vidas fueron interrumpidas en esos hubs de transporte de Ecatepec en 2015, no eran números en una estadística, sino seres humanos cuya ausencia había creado un vacío que solo su regreso podría llenar. Y mientras sus familias siguieran buscando, mientras sus comunidades siguieran recordando, mientras la sociedad siguiera exigiendo respuestas, la esperanza permanecería viva, la búsqueda continuaría y la posibilidad de encontrarlos seguiría siendo real.